decía yo, ¿qué vamos a hablar si el apóstol y la apóstol ya se comieron a Nehemías de arriba abajo? Pero no, estuve escuchando y dije, vamos a leer Nehemías nuevamente. Siempre hay algo en la palabra de Dios para uno, amén. Siempre hay algo que el Señor quiere revelarte, algo que quiere enseñarte. Y ha sido maravilloso ver la historia de Nehemías como una persona que, siendo copero de un rey, Dios lo usó para levantar nuevamente al pueblo de Israel, la estructura de sus murallas, de su pueblo, completamente. Y es maravilloso ver cómo él le causó tanto dolor saber que su pueblo estaba así y ver el empeño y las ganas que puso para lograr lo que Dios le permitió lograr. Y me puse a examinar algunas fotos, algunos dibujos y algunas diagramaciones que hacen en la Biblia, en el internet, y me causó mucha curiosidad la cantidad de puertas que tenía la muralla. Sabíamos que tenía varias puertas, pero nunca me había dedicado a ver exactamente la cantidad de puertas y para qué servía cada puerta. Y resultó que la fortaleza de Israel tenía alrededor de 12 puertas, de las cuales 10 estaban alrededor, daban con la zona exterior, y 2 puertas dividían una zona interna. Y escuchando la palabra del Señor, escuchaba cómo iban las familias que iban nombrando en el libro de Nehemías, cómo iban las familias levantando las murallas, y llegaba de repente a una puerta y fortalecían las puertas, levantaban sus puertas, le ponían sus seguros, sus cerrojos, sus candados, y seguían con el muro y nombraban a la siguiente familia y volvían a llegar a otra puerta, y así sucesivamente. Y dije, wow, es importante levantar las murallas. Claro que es importante levantar las murallas. Es lo que protege. Es lo que protege todo nuestro ser, nuestra vida. ¿Me entiende? En la época de los castillos, ¿verdad? O de las fortalezas como esta, la muralla es lo más importante, es donde los guerreros se paraban. Pero una muralla no te sirve de nada si no tienes puertas. Porque cómo sales, cómo entras, y las puertas tienen que ser muy fuertes, en lugares muy estratégicos. Pero obviamente quizás puede ser también la parte más débil, porque no es el bloque, no es la piedra que ha sido apilada, sino que está hecho para poder salir, para poder entrar. Y dije, y me puse a observar y dije, ¿cómo están las puertas de nuestras murallas? Porque podemos levantar mucha muralla alrededor de nosotros, pero a través de las puertas puede entrar y salir muchas cosas. ¿Cómo están nuestras puertas? Están como las del templo de Israel, ya fortalecidas con su cerrojo, con su candado. ¿Están fortalecidas para recibir? ¿O están rotas, abiertas? Entonces, el pueblo de Israel espiritualmente estaba mal. Estaba caído, dividido, desanimado. Estaba hasta de cierta forma humillado. Había sido humillado por las demás naciones. Era vituperado. Le decían de todo. Porque no era una nación unida en ese tiempo. Y para muestra, su
sus murallas rotas, puertas rotas. No había nada establecido. Además, que el servicio a Dios estaba desaparecido. Su parte espiritual estaba muerta. Algo así como cuando hablamos la última vez del libro perdido, ¿verdad? Bueno, algo así. Y habían perdido todo. Habían perdido hasta la conexión con el Señor. Resulta que ¿qué propósito tienen las puertas? El propósito de las puertas, mis hermanos, es guardar, pero también permitirnos salir y entrar. Nosotros podemos comenzar a levantar nuestras murallas espirituales y decir, vamos a fortalecernos en Cristo, venimos al servicio y adoramos al Señor y nos sentimos como esa persona que llega y está hambrienta y llega a la casa del trabajo y come y se siente ya que agarró nuevamente fuerzas para volver a salir a trabajar. Bueno, muchas veces así llegamos a la iglesia hambrientos, sedientos de la palabra del Señor, quizás golpeados por la vida y esa palabra que Dios le da al pastor, al apóstol, nos llena, nos da fuerza. Pero cuando salimos, nos dejamos influenciar por muchas cosas, porque tenemos puertas abiertas que no controlamos, que no restauramos y dejamos entrar muchas cosas y también cosas que debemos mantenerlas dentro las dejamos salir. Y estuve leyendo la palabra allí, seguí leyendo todo Nehemías y me hizo recordar al Señor que esto no viene solamente desde este tiempo de Nehemías. Esto viene desde el principio de la creación. Allá con Adán y con Eva. Y es que el Señor colocó a Adán y le dio potestad sobre todo, los dominios sobre todo. Pero le dijo, de este árbol, Señor, de este árbol no. De este árbol mucho cuidado. Esa puerta no la abras. Pero Adán la abrió. Adán y Eva abrieron esa puerta. Y lamentablemente hoy en día trae consecuencia para todos nosotros. Para todos nosotros. Busquemos Romanos, un momentito, 5:12, mis hermanos. Y dice, el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Adán abrió una puerta en un principio. No le importó qué podría entrar a través de esa puerta. No vigiló qué podía entrar a través de esa puerta. Nos separó de Dios en ese momento. Y él quedó separado. Y él quedó muerto. Tanto literalmente muerto en el sentido, Dios le dijo, morirás. En algún momento llegará tu muerte, pero espiritualmente él también quedó muerto en ese instante. Y sabe, yo quiero hablarle de 3 puntitos más o menos que pude tomar nota y que me llamaron la atención. Y el primero es que tendremos adversidad cuando tomemos la decisión de reconstruir. Vamos a tener adversidad al momento de que decidamos reconstruir nuestros muros.
Busquemos Nehemías. Volvemos a Nehemías, la palabra del Señor, donde hemos estado escuchando la palabra. Nehemías 4, versículo 1 y 2. Nehemías 4, versículo 1 y 2. Dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? ¿Sabe? Yo, como quizás todos, hemos tenido nuestras fortalezas en muchas ocasiones destruidas. Y hemos tenido que reconstruirla. Pero siempre que usted va a reconstruir algo, el enemigo se va a encargar de que usted no lo haga. El enemigo va a colocar, va a vituperar, va a mandarle todo lo que él pueda para que usted no lo logre. Y eso fue lo que sucedió acá, ¿verdad? Nehemías, conjuntamente con el remanente que quedaba de los judíos, dijo: vamos a levantar, vamos a reconstruir las murallas del pueblo de Israel. Vamos que sí podemos. Y todas estas personas alrededor, que habían sido sus enemigos y que eran, no eran del linaje del pueblo de Israel, empezaron a decirles: ustedes no van a poder, ustedes no podrán hacerlo. ¿Sabe? El enemigo no quiere que te fortalezcas en ningún momento. Él no quiere que te levantes. Hablarán mal de ti, te menospreciarán, te dirán: no vales nada, no puedes hacerlo. Pero debemos seguir luchando. Debemos seguir luchando. Quizás en algún momento en tu vida cometiste un pecado y sentiste: wow, yo no puedo. Ya con esto que yo hice, yo no puedo, ya perdí todo lo que Dios ha prometido para mi vida. Y sientes que descuidaste tu vida espiritual y dices: no, ya Dios no me va a poder, ya no es igual. Tenemos un Dios de oportunidad. Tenemos un Dios que da oportunidad. Y mientras la da, aprovéchela. Aprovéchela. Y reconstruya sus muros, empiece a levantar esa muralla que el enemigo se ha encargado de golpear y golpear. Y nosotros hemos dejado muchas veces que golpee con toda su fuerza. Y ni siquiera hemos ido a colocar una piedrita nueva, a intentar repararlo. Así que vamos a tener adversidad siempre. Recuerda, número 1, vamos a tener adversidad cuando tomemos la decisión. Cuando tomemos esa decisión de ir a reparar los muros, el diablo se va a encargar de señalarnos. ¿Sabe? Como le conté muchas veces en otras prédicas, no sé si alguna vez lo dije, yo fui como, si se puede decir, la ovejita negra del apóstol Juan allá en Venezuela. Se puede, aunque no es que me portaba tan mal, pero sí. Sí le di mucho dolor de cabeza, mucho dolor de cabeza. Nunca me interesó quizás estar, aunque siempre tuve temor del Señor, ¿verdad? Pero nunca me interesó estar acá arriba, llevando una palabra, quería estar. Y fui uno de los que siempre le contesté, le llevaba la contraria, le contestaba delante de la gente, me metía en problemas y no ayudaba al testimonio de él como padre. Y mucha gente me vio creciendo así hasta que uno va madurando, uno va creciendo y uno va entendiendo que estuvo mal. Pero ahora debes levantar tu muralla.
porque la tiraste al piso completamente. ¿Y sabe cómo cuesta? ¿Cómo cuesta levantar esa muralla? ¿Cómo cuesta levantar esa muralla? Pero sabe, no es imposible. No es imposible. Dios está dispuesto a ayudarte, a tenderte la mano en ese momento que tú necesites de ayuda, en ese momento que tú necesites seguir adelante. Te van a señalar, te van a acusar, te van a sacar, como decimos nosotros, los trapitos sucios. Te lo van a mostrar, te lo van a restregar. Es decir, ¿te acuerdas cuando hacías esto? ¿Cómo tú vas a decir hoy si tú hacías esto, aquello y lo otro? Tenemos un Dios que cambia, un Dios que renueva, un Dios que te vuelve a limpiar y un Dios que te vuelve a dar honra de acuerdo a su plan y a su misericordia. Él lo puede hacer. Amén. Te alabamos, Señor. Gracias, Jesús. ¿Sabe? En segundo lugar, algo que me llamó la atención cuando leía Nehemías, y es que debemos montar guardia. Porque como ya te dije, el enemigo se va a encargar de atacarte. El enemigo se va a encargar de golpearte. El enemigo no va a querer que tú continúes la obra que el Señor te está mandando a hacer o tomar la oportunidad que Dios te está dando. Busquemos Nehemías 4, que estamos allí, ¿verdad? Pero vamos ahora al versículo 11. Y nuestros enemigos dijeron, nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y vuestras casas. Amén. Ellos decidieron también estar atentos. Ellos estaban atentos en todo tiempo, pero sin dejar de hacer lo que tocaba, sin dejar de hacer lo que era lo primordial: reconstruir el muro. ¿Y por qué? Porque hay que defenderse del enemigo. El enemigo, te lo dije de un principio, no va a parar. No va a parar. Entonces tenemos que montar guardia. Tenemos que montar guardia. Todavía las puertas no están totalmente fortalecidas. Todavía la muralla no está hasta arriba. Porque estamos trabajando en eso. Dios está trabajando en nuestra vida. Dios está cambiando, limpiando, sacando toda impureza, todo aquello que está impidiendo el fluir de su espíritu. Y mientras no llegamos a la estatura perfecta que Dios desea, tenemos que cuidar todos nuestros flancos, tenemos que cuidar todos los lugares. Nuestra pared está subiendo, está llegando. Estamos siendo vaciados de aquello malo, de aquello que no pertenece. Y estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Pero todavía falta. Todavía falta. Pero no podemos descuidarnos y decir: no, ahora me siento bien. Ya me siento bien, ya se fue el problemita. Ya estamos subiendo, ya todo el mundo está trabajando. El enemigo es malo, es cobarde. Va a atacarte por el lugar que menos esperas. Va a buscar el lugar más débil.
El enemigo va a buscar atacarte de noche, cuando estás durmiendo, cuando los niños están acostados. Ahí es cuando atacaba y querían atacar siempre. Nehemías dijo: no, eso no va a suceder. No podemos confiarnos. Vamos a colocar familias que estén allí en los pilares de las puertas, gente armada. Y se dice que muchos de ellos que estaban trabajando iban con el cinturón también, con una espada, preparados para en todo momento defender, sin dejar de hacer lo que Dios les había mandado hacer. Amén. Ellos estaban atentos en todo tiempo, sin dejar de hacer lo que Dios quería. El enemigo intentará quebrarte, pero debes armarte con las armas que Dios te ha dado, armas espirituales. Las armas espirituales. Quizás nosotros no tenemos que defender con una espada a alguien que vaya a entrar hoy en día, pero el enemigo y sus demonios no le vamos a ganar con espada física, sino con esta espiritual, sino con oración, con ayuno, con búsqueda. Esas son las armas que Dios nos ha dado hoy en día, y las que tenemos debemos tenerlas activas en todo tiempo, activas, porque no sabemos en qué momento, en qué lugar el enemigo va a querer hacer de las suyas. Y entonces nos toca a nosotros estar, como quien dice, en forma. Y no es fácil. Yo lo sé que no es fácil. A veces el mismo trabajo, las mismas ocupaciones, tener que, vamos a agarrar la Biblia un ratito y nos quedamos ahí. Como le dije, me las coloco en el oído y me gusta un poco más. Siempre anoche oro, allí acostado, hablo con el Señor. Y me voy en las mañanas, me voy caminando y tengo un ratito de camino para mantenerme en forma, pero aprovecho ese momento también para escuchar del Señor, alabar al Señor, música, alabando a Jesús, para mantenernos, porque muchas veces a los que estamos expuestos en este mundo, no es nada bueno, y debemos fortalecer espiritualmente nuestro ser y mantenernos ahí atentos, porque el enemigo va a querer atacarte, el enemigo va a querer meterte, el enemigo va a buscar. Y así decía Nehemías: vamos a mantener gente acá, y no nos vamos a descuidar. Ellos seguían planificando, criticando todo lo que hacían. No van a subir ese muro. Y sabe, debes cuidar las puertas. Ese es el tercer punto que me gustó. Y es que debes cuidar las puertas. Debes cuidar tus puertas. En todo tiempo debes cuidar tus puertas. Satanás no descansará hasta haberte derrotado. Debemos estar atentos en todo momento. ¿Sabe? Cuando decía allí, la palabra es específica, porque dice: reparaban las puertas y sus cerrojos, sus candados. Lo decía, y volvían a la otra puerta y reparaban, y sus cerrojos y todo lo reparaban, estaban duros. Tiene que ser una puerta segura. ¿Y qué sucedió después? Vamos a buscar en Nehemías 7, 2 y 3. Nehemías 7, 2 y 3. Dice: mandé a mi hermano Ananí y
a Ananías, jefe de las fortalezas de Jerusalén. Ojo, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Llegaba el anochecer y se cerraban las puertas ya cuando los muros se habían levantado. Y no importa quién iba a tocar, porque nadie iba a entrar hasta que el pueblo estuviera despierto y listo para cualquier eventualidad que viniera a suceder. Pero hay dos cosas muy importantes aquí. Una es la seguridad y estar siempre atentos. Estar siempre atentos. Como le dije, el enemigo siempre se encarga cuando uno está débil, cuando uno está descansando. Él quiere buscar. El pueblo de Israel cerraba las puertas en las noches. Se acabó. Aquí no entra nadie. No importa si estás afuera, te quedaste. Pero hay otra cosa importante acá y que el apóstol ha estado hablando también del liderazgo. Y es que hubo una elección acá de líderes. Y yo quisiera que escuches esto. Porque dice, mandé a mi hermano Ananías, jefe de las fortalezas de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. ¿Sabe? La integridad y el temor de Dios eran las características claves que clasificaban a estos hombres para gobernar Jerusalén. Uno puede confiar que personas íntegras llevarán a cabo obras que, si son temerosos de Dios, lo harán de acuerdo con las prioridades de Dios. Estos hombres tenían ambas cualidades. Si su responsabilidad es seleccionar líderes, recuerde que la integridad y el temor de Dios son las cualidades más importantes. Quizás haya gente con mucho talento, quizás haya gente con mucho poder, pero la integridad, ¿verdad? Y el temor a Jehová, el temor a Dios, no hay nada que le gane a eso. Ellos fue personas muy seleccionadas que Ananías puso en esas puertas. ¿Sabe? Esas puertas se comunicaban con muchos lugares. Podemos pasar toda la noche hablando de todas las puertas porque cada una llevaba a un sitio. Israel tenía tantas puertas porque era un sitio clave donde convergían muchos caminos. Y por eso cada camino daba hacia una zona muy conocida de viajes. Pero habían algunos que entraban directo al centro. Y leyendo todo esto dije, wow, qué maravilloso. La atención que le tenía Ananías a las puertas para que después de construido el templo, la muralla, no se viese corrompida, no se viese destruida, no se viese golpeada. Y resulta que Ananías se va porque el templo se construyó en una manera veloz, que los enemigos nunca pensaron que se podría. Allí también dije, a veces creemos que nuestra reconstrucción es imposible. Puede tardar muchos años, pero también como la reconstrucción de las murallas puede ser así. Si viene de parte de Dios, puede ser así. No te afanes porque tampoco tienes que afanarte por eso.
Dios tiene el tiempo de Dios es perfecto, pero sí puede hacer así, sí puede ser milagrosa. Y sí puede ser que tu vida refleje otra cosa de la que tú creíste haber reflejado. Y que tu vida dé testimonio de un verdadero cambio en Cristo. Que esa fortaleza, que esas murallas se vean sólidas. Y que tú seas uno de esos siervos elegidos para cuidarlas también. Amén. Pero resulta que Ananías se va. Porque dice, todo está bien, ya podemos irnos. El templo fue, la muralla fue levantada, pero recuerdan que les dije que había 12 puertas, 10 alrededor, 2 dentro. Podemos levantar la muralla, podemos tener las puertas bien fuertes, pero muchas veces queda algo adentro, queda algo dentro de las murallas que hay que terminar de purificar, y hay que abrir las puertas muchas veces para dejar salir eso. La última puerta, cuando usted ve el mapa de la ciudad, quedaba abajo. Por ahí sacaban la basura y la quemaban en un monte. Nehemías vuelve, y cuando vuelve se da cuenta que internamente había una corrupción espiritual. Estos dos personajes, Tobías, Sanbalat, toda esa gente había hecho mella internamente. El pueblo de Israel se había mezclado con algunas familias, las cuales tenía prohibido. Ellos hicieron algunas mezclas, hicieron algunas concesiones internas. Y cuando Nehemías vuelve, ve allí en el templo un cuarto para uno de estas personas que no tenía ningún linaje que viniera de parte del Señor, como sacerdotes, contaminando la casa del reino de Dios. Nehemías barrió con todo y lo limpió. No siempre, a veces creemos que podemos levantar nuestro muro, pero tenemos que examinar nuestro corazón. Porque de él mana la vida. Tenemos que limpiar y purificar el corazón. Hay muchos ministerios que parecen tener unas murallas y todo se ve perfecto. Todo se ve perfecto, impresionante, son de un testimonio para muchas personas, son de bendición. Y a veces pasan los años y algo muy grave sucede. Y sale aquello que estuvo guardado muy de dentro. Así que guardemos nuestro corazón, limpiemos nuestro corazón para que de verdad esas murallas y esas puertas guarden algo valioso. ¿De qué nos sirve tener murallas, puertas, si adentro no hay algo valioso que cuidar? No hay algo valioso, íntegro, puro. Dios nos ayude. Dios nos ayude, hermano, a tener cuidado de lo que Dios nos da, a ser celoso de lo que Dios nos da. Dios nos ha dado muchas responsabilidades. Dios nos ha dado un hogar, casa, familia, un ministerio que es nuestro hogar. Por allí debemos empezar, levantando las fortalezas, levantando esos muros que protejan el gran ministerio que Dios nos ha dado en la familia.
para que hijos, esposas, esposos sean gente íntegra, con un liderazgo fuerte, que puedan ser útiles en los caminos del Señor. El apóstol ha estado diciéndonos y achacándonos sobre el liderazgo, sobre lo importante de la integridad. Lo importante, el apóstol Gaby también ha hablado de esa parte espiritual, ¿verdad? De volvernos al Cordero. Volvernos al Cordero. Y marcar nuestras casas, nuestros linteles, nuestras ventanas, marcarlas, para que la muerte espiritual no llegue a la casa, para que la muerte espiritual no entre, sino que pase de largo, como pasó el ángel de la muerte por el pueblo de Israel. Ayúdanos, Señor, a volver a ti, Jesús, en integridad, en entendimiento, no en apariencia, no una muralla de apariencia, como las murallas de Jericó. Gigantes fuertes, Dios las derrumbó. La presencia de Dios. Dios no puede ser engañado. Es momento, mis hermanos, de empezar a reconstruir. Si nos sentimos señalados, olvídalo. Olvídate de quien te señala, de quien habla de ti. Lo que importa es tu comunión con el Señor. Lo que importa es que Dios quiere usarte. No te sientas que ya perdiste tu tiempo, que ya pasó tu tiempo, que no tienes nada que dar. No es así. Dios quiere usarte siempre. Quizás no te sientes, no, ya me siento viejo, ya no tengo nada que dar, ya no sirvo para esto, no sirvo para. Siempre vas a servir para el Señor. El Señor lo que quiere es disponibilidad de corazón, que lo hagas de forma sincera, pero de forma seria. Defendamos los muros, defendamos las puertas con las armas espirituales que Dios nos ha dado. Amén. Iglesia, Dios te bendiga, Dios te guarde. Te invito a que estés de pie, vamos a hacer una oración. Amantísimo Padre Celestial, gracias Jesús. Yo te alabo y te bendigo, Señor, porque tú eres grande y poderoso. De ti viene todo lo bueno, Señor. De ti viene todo lo afable, todo lo maravilloso, Jesús. Tú eres un Dios que tiene cosas hermosas para con sus hijos, Señor. Ayúdanos a entenderte. Ayúdanos a buscarte, Señor, cada día. A buscar la palabra en todo momento, Señor. Revélate a nuestra vida, a nuestro ser, Señor. Queremos más de ti, Señor. Atamos todo dardo del enemigo, lo echamos fuera, toda malicia del enemigo, todo espíritu de culpabilidad que quiera dañar nuestro ser, que quiera dañar nuestra mente, que nos quiera decir no puedo. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y atamos toda hueste satánica que quiera culparnos, que quiera señalarnos. Porque tú haces todo nuevo, Señor. Tú restauras, tú purificas, tú cambias, Señor. Y yo creo tu palabra, Jesús. Yo creo tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Como el alfarero, Jesús. Quiébranos, rómpenos y haznos de nuevo, Jesús. Moldéame a tu imagen, Señor. Queremos ser como tú, Señor. Queremos ser como tú, Señor. Aleluya. Te alabamos, Dios. Te alabamos, Jesús.
Los bendigo, iglesia, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.